bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Hoy vamos a ver la clase número 8, la visión hacia el prójimo. Es una bendición compartir este estudio y sobre todo para entender el mensaje del Evangelio. Cuando decimos Evangelio, no es solamente hasta allí la frase, sino el Evangelio del reino de Dios o el reino de los cielos. Así lo predicaba el Señor Jesucristo. Apenas Él comenzó su ministerio, dijo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Eso es importante para entenderlo en este tiempo. No vivimos en monarquías, no tenemos reyes a nuestro alrededor, a menos que usted viva en alguna zona especial o en su país bastante lejos de este lugar donde estamos haciendo las cosas. Pero la realidad es esta: hay que ponerse en contexto, hay que entender lo que significaba reino. Y allí estamos hablando del gobierno de Dios en nuestra vida. Un gobierno que existió desde la eternidad y existirá por la eternidad. Por eso decimos que el gobierno de Dios es eterno en primer lugar. No es que apareció con la iglesia, no es que apareció solamente con la venida de Jesús, sino que ese reino ya viene desde la eternidad y ahora Cristo es el Rey. El mensaje central entonces del Evangelio está en el Señor Jesucristo, con este reino que ya ha venido, antes prometido, ahora ha venido y ahora está entre nosotros. En segundo lugar, este reino es personal. Eso significa que tiene que haber una decisión para cada persona para aceptar este reino. Cuando uno dice acepto a Cristo en mi corazón, lo que realmente debería decir es: estoy aceptando a Cristo como mi Salvador, pero también como mi Rey. Estoy aceptando el reino de los cielos que comienza en mi corazón, empieza a cambiar mi vida, empieza a transformarme. Así que en esa decisión personal es que el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de nosotros para que cada día más nos parezcamos a un ciudadano del reino de los cielos. Uno lee la palabra de Dios y ahí están los principios. Por eso el Sermón del Monte es tan importante estudiarlo, entenderlo, aplicarlo a nuestra vida, porque nos habla justamente de eso. En tercer lugar, el reino de Dios es dinámico. No está cubierto solo en algún lugar en particular, no abarca solo una edad de la historia, no abarca algunas pocas culturas, sino que es para todos, para todo aquel que se acerca a Dios y que abre su corazón, y allí empieza a trabajar ese reino dentro de nosotros. También es sobrenatural. No creamos que todo tiene que moverse a nivel natural. Y si algo no lo entiendo, entonces esto no debe ser de Dios. La realidad es que Dios se mueve en un campo diferente al nuestro. Nosotros vemos las cosas de una manera y Dios la ve de otra, porque Él tiene otra visión, tiene una visión eterna. Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Además, interviene con su poder. Y eso significa poder sobrenatural, que nosotros no tenemos. Así que por eso es que también nos capacita Dios para que nosotros podamos desempeñarnos como ciudadanos del reino, con un poder sobrenatural. También es presente. Eso significa que el reino de Dios ya está entre nosotros, así lo dijo el Señor Jesús. Así que en la época de Cristo y hoy, el reino de Dios está presente en todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador y como Rey de nuestras vidas. También será escatológico. Eso significa que los últimos tiempos están totalmente entrelazados con lo que tiene que ver el reino de Dios. Obviamente porque en los últimos tiempos se tienen que cumplir las profecías que indican que el Rey de Reyes, Señor de Señores, va a volver otra vez, por segunda vez, a reinar aquí en la tierra. Así que eso se va a cumplir en un tiempo determinado de la escatología, de las últimas cosas. Y por último, es universal, será universal para toda persona y toda aquella que ha recibido a Cristo en su corazón, que el Señor lo ha dispuesto como parte de su pueblo por la eternidad en cielo nuevo y tierra nueva, pues estará disfrutando con el Señor, con su iglesia. Así que es muy importante entender estos principios del reino de Dios, porque desde ese corazón, con sometimiento a este reinado, es que el Señor Jesús trabaja en nuestras vidas. Claro, es verdad, también tenemos ciudadanía terrenal, también estamos en un país, respetamos las leyes, cumplimos con nuestros deberes civiles, así que todo eso también hay que aplicar. Tenemos doble ciudadanía, la celestial, la terrenal. Pero Jesús siempre hizo referencia a que primero está el reino de Dios y su justicia.
y todo lo demás después será añadido. Así que el principio es que Dios pueda gobernar mi vida hoy y siempre, ¿no? Esa es la realidad. Mire que cuando nosotros oramos, ¿no? En el Padre Nuestro decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino primero a mi vida y después que vengan por segunda vez. Señor, estamos esperando que tú vengas a reinar. Oramos mucho a través de esas frases del Padre Nuestro. Hoy vamos a ver Mateo capítulo 7, los primeros versículos, donde el Señor Jesús nos va a hablar acerca de una realidad que debemos confrontar casi diariamente. Una realidad que debemos tener muy en cuenta si pertenecemos al reino. Creo que no hay ningún secreto de enterarnos que en el reino de Dios no estamos solos. No es Jesús y yo y Jesús y nadie más. No, la Biblia nos dice muy claro que Dios tiene un pueblo grande, tiene muchos hijos y todos nosotros, hijos de Dios, somos hermanos. Y debemos saber tratarnos, relacionarnos, aún allá, más allá de nuestros hermanos en la fe. Hablando del prójimo, ¿cómo debemos nosotros ver al prójimo? ¿Desde qué perspectiva? ¿Cómo el corazón de alguien que es ciudadano del reino de los cielos puede saber llevar una relación con su prójimo? ¿De qué manera? ¿Cómo tratarlo? ¿No? Así que en estos versículos Jesús va a ser muy práctico, va a ir directamente a cuestiones de relación que necesitamos tener en cuenta, y uno de ellos está comenzando capítulo 7 desde el versículo 1 en adelante. Dice así, versículos 1, vamos a leer hasta versículo 1 y 2 por ahora. Dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Es importante esto, en primer lugar, porque, a ver, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a juzgar a los demás, ¿no? Bueno, puede ser que de pronto, ¿no? Aquí está el discípulo, aquí está el prójimo, y el discípulo empieza a verse que se ha disciplinado, se ha esforzado mucho para guardar su testimonio, ya tiene una trayectoria en el Evangelio. Entonces eso no le da derecho a mirar así sobre el hombro, ¿no? A otras personas, a mirarlo con cierta superioridad, porque este no tiene el mismo testimonio que yo tengo, no tiene la misma experiencia, y hay como una especie de menosprecio a la otra persona. Y por eso hay que tener cuidado con esto, lo que nos está diciendo Jesús. Tal vez hemos recibido gracia de Dios de una manera abundante. Hemos visto las manos de Dios sobre nuestras vidas, llenándonos de bendiciones, ayudándonos en tantas situaciones, y de pronto toda esa gracia de Dios llega a nuestro corazón, y si no somos espirituales puede que empecemos a pensar de que hemos hecho algo por eso. Hemos recibido toda esa gracia de Dios porque tenemos ciertas actitudes, ciertas características que Dios ha considerado. Así que empezamos a creer que nos estamos ganando ese favor de Dios y que otros no lo están ganando tanto como nosotros. Y hacemos una diferencia con otras personas. Tal vez otros empiezan a mirar con otra visión diferente, diciendo, él no tiene la visión que yo tengo, más amplia, ¿no? Que considera todas las cosas, o tal vez que la fe que tiene no es tan estable como la mía. Yo puedo ir más allá, entiendo los conceptos, aquella persona es mucho más estrecha en todo esto, el conocimiento no es tan profundo como el que tengo, el servicio que está haciendo esta persona no se compara con el mío, yo tengo más trayectoria, yo lo hago de otra manera, lo hago con mayor excelencia, mira lo que hacen los demás. Ese aspecto es muy complicado en el corazón, porque eso empieza a crearnos en nosotros cierto orgullo, cierta vanidad, cierto esfuerzo propio, y empezamos a poner a los demás en una posición inferior. Y eso sí es terrible, porque el Señor Jesús nos está diciendo que todos somos hijos de Dios, que Dios nos ama a todos por igual, que todos lo hemos recibido de gracia, y esas cuestiones de carnalidad, digamos, ¿no? Como lo decimos nosotros, según algunas expresiones bíblicas, nos va a jugar una muy mala pasada, y eso al final nos aparta de esa relación con el Señor. Por eso es importante esto, porque todo eso puede ser una forma de hipocresía. Digo que soy espiritual, pero creo que los demás son menos espirituales que nosotros.
¿Qué problema nos estamos metiendo? Jesús dice, no juzguéis. Ahora, es importante entender lo que no significa este versículo, porque muchas veces algunos piensan que entonces no hay que analizar nada, ¿no? No te metas en analizar una situación particular y sobre todo aquellas personas que tienen cierta responsabilidad sobre otras, ¿no? Entonces, ¿qué significa juzgar? Veamos lo que no significa. No está diciendo el Señor que nosotros no podemos discernir y decir lo que esté bien o lo que está mal. Eso no es juzgar, como lo está hablando aquí la palabra del Señor. Nosotros somos llamados por la palabra de Dios, porque Jesús mismo lo dijo, a poder discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué está bien, qué no está bien, qué está de acuerdo a la voluntad de Dios y qué no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando uno tiene que confrontar esa realidad, tiene que decir la verdad en amor. Por lo tanto, uno tiene que saber discriminar lo que está bien y lo que está mal, juzgar esa situación para entenderla de esa manera. Y la verdad es que nosotros podemos decir lo bueno y lo malo que puede haber de ciertos personajes. Hay gente que realmente está haciendo las cosas mal de acuerdo a lo que diga la palabra del Señor, y muchas veces uno tiene que exponer, porque dice eso la Biblia, a los que pecan hay que exponerlos y hay que darnos cuenta qué cosas no están bien, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Timoteo 4:14 dice, Alejandro el calderero me ha hecho muchos males, que Dios le pague por todo esto que ha hecho. Él mismo pone un nombre, está juzgando y está diciendo, Alejandro el calderero hizo muchos males, Dios se encargará de él, ¿no? Ahora, no está Pablo condenándolo, sino está exponiéndolo porque vio la situación, y eso es diferente, ¿no? Pablo dice que había un rebelde en, por ejemplo, Corinto, que debían ellos mismos analizar la situación que tenía, y si esta persona no se quiere arrepentir, dice que debe ser quitado de la iglesia, o una frase que usa es entregado a Satanás, es decir, para aflicción de su carne a fin de que se arrepienta. Lo dice 1 Corintios 5:5, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si tú no juzgas esa situación, entonces ¿qué haces? ¿No? La realidad es que hay que confrontar esas situaciones que están mal y hay que corregirlas, pero lo harán aquellos que tienen la responsabilidad de hacerlo, ¿sí? No es cualquier persona que lo debe hacer. En el caso de una iglesia, por ejemplo, son los que tienen autoridad para hacer todas estas cuestiones, ¿no es cierto? Si en nuestra casa nosotros somos los padres y los niños están haciendo las cosas mal, no de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos que juzgar la situación y corregir lo que está mal, ¿no? Porque es nuestra parte de responsabilidad. Incluso cuando encontramos a una persona, a un hermano, y, no sé, de pronto lo hemos descubierto en una situación pecaminosa, ¿no? En una situación donde no le agrada a Dios. ¿Cómo actuamos con esa persona? Decimos, oh, no vi nada, me voy. O realmente, no, espera, vamos a comprometernos con esta situación porque nosotros hemos sido parte y no queremos que nuestro hermano se pierda en el infierno por lo que le está pasando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues la Biblia nos dice que debemos actuar. Cuando uno va a la palabra del Señor, ve en Gálatas que el capítulo 6, versículo 1, dice esto, ¿no? Cuando encontramos a algún hermano tenemos que actuar ayudándolo para que sea restaurado. Ahora, también muchas veces se exponen, por ejemplo, evangelios, que es, entre comillas, evangelios, que no son correctos porque están distorsionados, presentan a un Cristo diferente, a un espíritu diferente, a una doctrina diferente, y ahí dice que realmente tenemos que darnos cuenta a ver si esto es correcto o no. Pablo dice, juzgad las profecías. Quiere decir que hay que juzgar qué intención tiene, de dónde viene. Hay que discriminar lo bueno de lo malo. Todo eso nos habla de que realmente tenemos que interpretar bien lo que dice la palabra del Señor. De hecho, Jesús llamó a ciertos personajes cerdos o perros malos o zorros, ¿no? Así que son situaciones que también nos hablan de tener cuidado con ciertos personajes, juzgar lo que está sucediendo para saber si es bueno o si es malo, ¿no? Dice, inclusive Jesús en Juan 7:24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio.
Quiere decir entonces que hay situaciones que nosotros debemos juzgarlas, someterlas a prueba, significa, ¿no? Empezar a investigar a ver si esto es correcto o no. Y eso nos va a ayudar para después determinar a ver qué vamos a hacer y cómo proceder. La Biblia nos va a enseñar cómo proceder en cada una de esas situaciones. A veces estamos en cultos, en servicios, en actividades ministeriales, pero puede ser que hay personas que tengan malas intenciones y que de pronto lo que están diciendo no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, San Juan, en 1 Juan 4.1 dice, probad los espíritus, examinad, juzgad los espíritus, porque no todos traen buenas intenciones y hay que saber qué viene de parte de Dios, qué no viene de parte de Dios. Es importante examinar. Así que ya entendimos qué es lo que no quiere decir Jesús, ¿no? Ahora, cuando el Señor dice no juzgar, vayamos al original, investiguemos la palabra juzgar, vamos a encontrar que la palabra griega es la palabra krima. Esa palabra denota el resultado de poder separar, seleccionar, elegir, investigar, ¿no? Cuando estoy viendo si esta situación está bien o no, el resultado de eso va a ser el juzgar. Es decir, si yo después de analizar una situación o una persona o el corazón de una persona, lo que dice alguien, después de eso yo determino y pronuncio un juicio contra esa persona, ahí estoy juzgando. Ahí dice el Señor que yo no debo juzgar en ese sentido, ¿no? También significa asumir el oficio de un juez, condenar. Lo que he visto, lo he procesado en mi mente, no, este se va al infierno directamente, no, este... Entonces, esa forma de condenar es la que Jesús dice, no juzguéis de esa manera. También significa tomar una decisión pronunciada sobre las faltas de los otros, pronunciar sentencia, formarse una opinión, tomar una resolución. Así que eso tiene que ver, si yo veo a mi hermano que está haciendo alguna situación que está pasando sobre él, ¿no? Hay algo que no es correcto, entonces yo juzgo esto y no es solamente que me di cuenta que está mal, sino que empiezo a condenarlo y decirlo, no, tú eres esto, tú eres lo otro, te va a pasar esto, no, tú tienes y apunto y señalo, entonces estoy condenando. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Por eso Jesús nos dice, fíjate qué perspectiva, ¿no es cierto?, tienes de tu prójimo. ¿Cuál es tu perspectiva del prójimo, de lo que está sucediendo? ¿Tú crees que eres mayor que él en el sentido de que eres superior? Tienes un problema entonces, porque estás mirando de una manera equivocada. Entonces, por eso el Señor cuando nos dice qué perspectiva vamos teniendo, el Señor también nos está diciendo acá que nosotros no estamos para condenar. Así que no condenar. No condenar al prójimo. Es lo que el Señor nos está diciendo acá cuando dice no juzguéis. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 13, el apóstol Pablo toma de alguna manera estas palabras del Señor Jesús y la traslada a la realidad de la iglesia, a la realidad de las familias de la iglesia, para poder entender muy bien esta realidad de cuidado como estamos juzgando. Por ejemplo, Romanos 14, 10 al 13 dice, pero tú, ¿no? Hablando de pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Ahí está la palabra juzgar, es esta. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ese es un problema, ¿no? Porque condenar, menospreciar es otro problema. Así que es no menospreciar nunca al prójimo. Es lo que dice justamente aquí. El menosprecio significa que yo soy superior y él es inferior. Y eso es pecado delante del Señor. Dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que no condenar, no menospreciar, eso tiene que ver con no juzgar. No establecer ya un criterio, establecer ya un principio para decir, bueno, esta persona es así y ya, no hay nada más que hacer, ¿no? La condené directamente. Por eso es importante, porque
La verdad es que nos vamos a equivocar muchas veces. Muchas veces me puede pasar a mí lo mismo. Cometí la misma acción y de repente el prójimo tendría todo el derecho a hacer lo mismo conmigo. Entonces no funciona de esa manera, porque eso va a traer un resquebrajamiento dentro del cuerpo de Cristo. Eso trae separación, esto falta unidad. Entonces necesitamos entender de que todos somos seres humanos imperfectos, que nos equivocamos, y cuando nos equivocamos, lo único que puede hacer para unir otra vez esto es el perdón. Y si no existe el perdón, estamos en un gran problema, porque Dios dice que Él nos perdona para que nosotros también podamos perdonar. Si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, si no hay perdón, entonces Dios tampoco nos perdona a nosotros. Es un gran principio a tener en cuenta. Por eso tengo que reconocer que yo soy tan imperfecto como mi prójimo, así que cualquiera de los dos nos podemos equivocar. Eso significa que somos imperfectos, que podemos solucionar las cosas, que podemos perdonarnos, trabajar para restablecer la confianza, porque nos toca una eternidad para compartir juntos. Por eso, en cuestión de las relaciones, dicen, miren que vamos a ir al tribunal de Cristo. Piénsenlo un poco. Si nosotros no resolvemos las cuestiones aquí en la tierra y vamos a estar toda la eternidad juntos, hay que resolverlo en el cielo. Yo creo que es más fácil resolverlo acá que allá, ¿no? Por eso, si hay algún conflicto, alguna separación, algo que no está bien entre dos personas que aman al mismo Dios, entonces hay que resolverlo antes que esto se haga un cisma tan grande que no se pueda resolver, ¿no? Por eso es importante. Así que el problema que presenta el Señor es el que va más allá de discernir la situación, porque ahora se convierte en crítica, en chisme, en murmuración, al final en condenación hacia la otra persona. Así que lo que está en juego aquí realmente es la actitud del corazón, la actitud. Vamos a poner acá actitud. ¿Con qué actitud hacemos las cosas con respecto a la otra persona? Eso va a marcar para darme cuenta si realmente estoy juzgando, como dice Jesús, si lo estoy condenando o no. Muchas veces, miren, un chisme puede tener mucha verdad. Ay, no sabes, que vi al sonidista que estaba saliendo junto con la secretaria de la iglesia. Y resulta que son matrimonios de hace mucho tiempo, ¿no? Pero hay algunos que ven las cosas mal distorsionadas, ¿no? Y le cuentan a otros y lo que está diciendo es una verdad. Pero ¿con qué intención? Ahí está el problema. El chisme no es cuestión si para contar una verdad a otra persona. Muchas veces obviamente también son mentiras y rumores, pero el chisme tiene la intención, la mala intención de desprestigiar a la otra persona, o de ganarse la confianza de otra para ir en contra de un tercero. Entonces eso es lo que el Señor está hablando aquí, de tener mucho cuidado con la intención. Si se dice con malicia, si se dice sin edificar a otra persona, pues estoy pecando contra nuestros hermanos. Así que es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Así que si la actitud es correcta, entonces me doy cuenta que el hermano tiene un problema o tiene un problema conmigo, entonces yo tengo que confrontar a mi hermano para resolver esa situación. Y la Biblia es clara cómo hay que hacerlo. Dice en Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyeres ganado a tu hermano, es lo primero que debo hacer. No debo publicarlo, contarle a otro, ¿no? Y si puedo en las redes sociales, mejor que se enteren todos. No, tengo que ir a hablar con él en privado, a solas, y decir cómo está la situación, juzgar la situación y decir, mira hermano, desde el punto de vista de la Biblia, esto no es correcto, tenemos que solucionarlo. Así dice la palabra del Señor. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Fíjense que está siempre reflejándonos en nosotros mismos. No es esa cosa que nosotros también podemos caer en la misma situación y al final entonces no soy quien para poder ayudar a otros si yo no me puedo ayudar primero, ¿no? Por eso el Señor dice, no juzguéis en el sentido de no condenéis a otros, ¿no? Porque la tarea de condenar no es nuestra, es de Dios. Si alguien va a condenar a alguien, será Dios en su juicio final, pero nosotros no. Jesús dijo, ni yo lo condeno, será el Padre. Yo no, será ya al final de los tiempos.
Entonces, la situación es esta, nosotros no estamos para condenar a otras personas, eso es asunto de Dios, nosotros tenemos que entender muy bien lo que significa aquí. Santiago, el hermano de Jesús, que fue líder de la iglesia después, en su carta, él escribe cómo ha aprendido esto de parte del Señor. Lo dice en Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice, hermanos, no murmuréis, y hay otra cosa, no murmurar, ¿sí? No murmuréis, no murmurar. No murmurar contra el prójimo. No murmuréis, dice, unos con otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, o sea, Dios. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Ese es el punto. Yo no puedo ponerme de juez para condenar a una persona, porque el único juez es Dios. Somos todos hermanos y debemos arreglar las situaciones aquí. Por eso es importante, lo dice Santiago también, en este sentido, para que podamos trabajar juntos con esto, ¿no? También debemos saber que Jesús dijo, cuidado porque con la vara con que medís os volverán a medir. Importante es esto, si yo actúo de esta manera, también se contará conmigo de la misma manera. Me pueden condenar, me pueden menospreciar, me pueden murmurar y tantas otras cosas que pueden venir sobre mí. Ahora, también puede ser que inclusive Dios mismo sea el que va a condenar. Si hay una persona que está todo el tiempo condenando a otras y se cree superior y su orgullo es tan grande que llega un momento que Dios tiene que disciplinar a esa persona. Así que por eso nos dice de cuidado con la medida en que nosotros usemos para otros, porque Dios la usará con nosotros. Versículos 3 al 5, el Señor da un ejemplo y creo que la conocemos mucho y la usamos bastante seguido, ¿no? Y dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No puedo yo ayudar a otros si yo estoy mal, ¿no? Tengo que arreglar primero mi vida para después poder ayudar a otros. Es una realidad para todos los ámbitos de la vida, es así. Inclusive cuando uno va viajando en avión, le dicen a los padres que ellos primero se pongan la máscara de oxígeno, si hay un caso de emergencia, para después ponérsela a los niños. Y no es al revés. Por eso es importante uno mismo primero considerar cómo estamos para poder ayudar después a otro. Y ayudar en el buen sentido, mucho menos condenar. Nunca la Biblia nos dijo que podemos hacer eso. Así que tenemos que entender bien esto, cómo funciona, ¿no? En un momento el rey David estaba mal delante de Dios. Había pecado de adulterio, de mentira, había mandado a matar al marido de Betsabé y al final arregló la situación a su manera y parecía que todo estaba oculto, ¿no? Un año había pasado. De repente viene el profeta Natán y le cuenta una historia, una historia ficticia, ¿no? Donde vino un visitante a la casa de un rico y el rico tenía muchas ovejas, pero no quiso matar ninguna, así que fue a la casa del vecino y le sacó la corderita que tenía, la única, y la sacrificó para dársela de comer a su invitado. Claro, dice David que se enojó tanto, dice 4 veces más tiene que pagar esta persona. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. Fíjense ustedes, ¿no? Él estaba juzgando al otro que debía pagar y que estaba ya condenando, ¿no? Pero él mismo estaba en pecado delante de Dios. Y dice que ese ejemplo fue un shock fuerte para él. Se dio cuenta, ahí realmente se arrepintió. A partir de ahí entonces las cosas comenzaron a cambiar, ¿no? En su corazón por ese arrepentimiento sincero. Pero la verdad es que muchas veces es esto. Nos molesta los asuntos de otros, pero no hemos resuelto los propios. Y muchas veces parece ser que lo que más nos molesta de otros es lo que no hemos cambiado o lo que tenemos nosotros en el corazón. Por eso es importante darnos cuenta para ver cómo estamos realmente, cómo está nuestro corazón, cuál es la actitud correcta que debemos tener. Eclesiastés nos da un buen consejo. Eclesiastés 7, 21 y 22 dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti.
Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Y tiene razón, porque la verdad es que todos hemos alguna vez o muchas veces hablado mal de otro cuando no estaba presente, ¿no? Entonces es como que todos tenemos la misma situación, ¿no? Y a veces juzgamos a otros y nosotros lo hemos hecho también. Por eso es importante primero vernos a nuestro propio espejo para saber después cómo poder ayudar a los demás. Y vuelvo a decir, hay personas que no tienen ninguna autoridad sobre las otras, ¿no? En una iglesia, no son líderes ni nada, y quieren intervenir para cambiarles la vida. Y la verdad que la palabra del Señor nos dice que no debemos hacer eso. Si alguien va a cambiar a alguien, es el Señor. Y si alguien va a juzgar a alguien, es el Señor. Nosotros no somos llamados a hacer esa tarea. Así que eso se lo dejamos al Señor. No juzgar, no condenar a otras personas. Ahora, cuando uno lee el versículo 6, encuentra un contraste, el otro punto de vista, ¿no? Es como que Jesús se va para el otro lado, porque dice esto, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Está hablando de todo lo contrario. El peligro de no discriminar nunca, de no analizar las cosas nunca. Darse cuenta que es todo lo contrario. En el versículo 6, ahí, ¿no? Jesús ahora nos dice que tenemos que discriminar, saber elegir, juzgar a las personas con quien vamos a compartir el Evangelio, que le vamos a dar la palabra del Señor. Hay personas que no juzgan nunca las situaciones, que no se dan cuenta, que no disciernen, ¿no? Y les parece que en todo momento están bien para poder, por ejemplo, compartir la palabra de Dios con otros. Y ahí es donde el Señor dice, tengan cuidado porque no toda persona va a recibir bien lo que ustedes den. Ahí el Señor pone ejemplos de darle a los perros, ¿no es cierto? Es lo que dice acá. Dice, no deis lo santo a los perros, ¿no? Tampoco dice, eché vuestras perlas delante de los cerdos. Está hablando más bien de perros salvajes, perros que no son esos cachorritos que nosotros conocemos que pueden estar dentro de la casa, sino animales salvajes. Y lo mismo pasa con cerdo. Parece ser que el cerdo era más bien parecido a un jabalí, ¿no? Que, bueno, son peligrosos si usted conoce un poco de estos animales, ¿no? Entonces dice que debemos tener cuidado para no darles la perla, lo que es santo a ellos, cuando no es el momento ni la oportunidad, ¿no es cierto? Usted conoce la frase que no le den de comer a los osos, ¿no? Cuando uno va a un parque, cuando también hay animales salvajes, no le dé de comer. Bueno, entre varias cosas, varios motivos por eso, uno y el más importante, es que muchas veces esos osos regresan a los excursionistas, por los excursionistas, si no quedan satisfechos de su alimentación. Y ellos ya saben que son los seres humanos que le dan la comida, así que los persiguen hasta que les den de comer, ¿no? Entonces, esto es lo que dice acá el Señor Jesús. No le den las perlas porque si no se vuelven contra vosotros y pueden despedazarlos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta entonces de lo que está diciendo el Señor. El Señor Jesús habló de la perla de gran precio y era el Evangelio. Así que cuando dice no le dé la perla a los cerdos, está hablando de que hay momentos en que el Evangelio preciado, ¿no? Que es santo, hay que tener cuidado de cómo lo compartimos y con qué intenciones, con qué formas y a quién, ¿no? En ese momento. No todos van a recibir la revelación del Evangelio, al menos por ahora. Así que hay que ver en qué condiciones está la persona para evangelizarla. Jesús está diciendo que debamos discernir. Muchas veces nos encontramos en un ambiente donde todo es burla y hay necedad y no hay manera de que seamos escuchados. A veces pasa, por ejemplo, con el alcoholismo. A veces a mí me ha tocado predicarle a borrachos que uno dice, no tiene sentido lo que estoy diciendo porque no reciben nada. Es mejor que ellos se aclaren su mente y cuando están bien poder hablarle del Evangelio, ¿no? Entonces hay momentos en que uno tiene que darse cuenta, discernir y decir, bueno, tengo que cuidar la palabra de Dios, hacerlo en el momento apropiado, el Espíritu Santo nos va a guiar para esto y no hacerlo de manera indiscriminada creyendo que estamos haciendo el bien, porque puede ser dañino para nuestra vida espiritual, para el Evangelio también. Así que también necesitamos discernimiento para saber cómo actuar en ese sentido.
Y también lo que nos habla el Señor en el pasaje de hoy es, en tercer lugar, pedid y se os dará. Versículo 7, la oración dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que le pidan. Así que ahora el Señor nos manda a que nosotros podamos, para nuestras necesidades, ir a Dios, aquí, ¿no? Ir a Dios y pedir, buscar y llamar. Tres verbos interesantes porque están en imperativo presente. Es decir, esto debemos hacerlo de manera continua. Cuando uno pide al Señor, hay que pedirlo continuamente. Cuando uno busca a Dios, hay que hacerlo continuamente. Y cuando estamos llamando a la puerta del Señor, ¿no? También ahí dice que debemos hacerlo de esa manera, en continuidad. Es como decir, seguir pidiendo, continuar buscando o no dejes de llamar. Es interesante porque el Señor también nos ha dicho muchas veces que debemos perseverar en la oración. No es simplemente, bueno, oro y ya está, ¿no? Claro, muchas veces es suficiente una oración, pero en otros casos no, es una oración que debe continuarse, que debe seguir orando, principalmente cuando estamos orando por otros, ¿no es cierto? Situaciones que comprometen a otras personas en su testimonio, en esa búsqueda de Dios, en que puedan conocer al Señor y al Evangelio. Tenemos que participar de esa intercesión constante, una oración sin cesar, buscando al Señor. De hecho, Jesús nos daba el ejemplo del juez injusto, ¿no? Donde había una mujer que siempre iba a pedirle lo mismo, con diferentes palabras, pero siempre pedía lo mismo. Entonces el juez dijo, bueno, para que no me canse más, le voy a hacer justicia. Entonces dice, ¿cuánto más Dios, que es justo y es bueno, no va a darnos las buenas cosas, o el Espíritu Santo, a aquellos que lo pidan constantemente? Quiere decir entonces que hay que ser constantes, pacientes, seguir pidiendo. Esto viene desde el Antiguo Testamento. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Muchas veces Dios quiere ver eso en nosotros, esa búsqueda constante, que lo estamos haciendo de todo corazón. Ponemos nuestra pasión allí, ponemos todo nuestro interés en que Dios haga algo allí en esa situación. Entonces eso hace que a nosotros nos despierte esa sed, ese hambre por Dios, esa búsqueda intencional del Señor, ¿no? Y tenemos que aprender a orar continuamente. El mundo occidental no ora, ni siquiera en otras religiones, como lo hacen los orientales, por ejemplo, ¿no? Es que estamos metidos en trabajo, en ambiciones, en metas personales, en lograr objetivos y tantas cosas, y nos olvidamos del tiempo tan importante de pasar con Dios, meditar en su palabra, examinar nuestro corazón, pedirle al Señor que siga trabajando en nuestra vida. Así que es continuamente seguir orando, buscando al Señor, ¿no? Santiago 4, 2 y 3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Parece que está hablando de nuestro contexto, ¿no? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Así que la situación es que muchas veces no se ora a Dios, no se pide, simplemente uno actúa en sus propios recursos para encontrar lo que uno quiere, pero hay que pedir. Pero también dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que también el corazón tiene otras actitudes diferentes y no están pidiéndole a Dios de acuerdo a su voluntad para que lo que recibamos sea realmente una bendición, ¿no? Por eso Santiago nos ayuda a acomodar el corazón para que esto que está aquí, pedir, buscar y llamar, siempre sea equilibrado, entendiendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que, ¿cómo acercarnos a Dios? ¿Cómo pedirle a Dios? ¿Cómo sabemos que Dios lo quiere hacer? Bueno, el Padre Celestial es un Padre perfecto y sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Dice que si nosotros como padres, siendo malos, siendo humanos, pecadores, imperfectos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, el Padre mucho más sabe, ¿no? Acerca de aquellas cosas que son buenas. Por supuesto que tienen que ser cosas buenas.
No le vamos a pedir al padre cómo puede ser un niño, no sé, un animal salvaje de mascota. Uno dice, no, eso no te va a ayudar, ¿no? El Padre Celestial sabe qué cosas son buenas, qué nos puede hacer daño o no. Así que Él siempre va a darnos lo mejor de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Y como cierre de lo que está diciendo, fíjense cómo cierra hablando otra vez del prójimo, porque empezó hablando del prójimo y va a terminar en el versículo 12 diciendo esto. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esa es la ley y los profetas. Así que el Señor está diciendo que en este corazón yo tengo que ver, a ver, cómo me gustaría, ¿no es cierto?, que el prójimo me trate, ¿no? Así que, ¿cuál es mi perspectiva? Yo tengo que, a ver, me gustaría que esta persona, a ver, me gustaría ser tratado bien, ¿no? Si esa es mi perspectiva, entonces me dice que yo debo actuar con él, debo hacerlo, ¿sí? Hacer el bien y hacerlo como me gustaría que me lo haga. Hemos escuchado que esta frase se ha dicho de otra manera mucho tiempo antes que Jesús. Creo que fue Confucio que dijo, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Pero esa frase es negativa y es pasiva. Es decir, no hagas lo que no quieres que te hagan. Jesús cambia esta perspectiva. Jesús es positivo y es proactivo. Está diciendo, como te gustaría a ti que te hagan, entonces tú haz, ¿no? Es decir, nos mueve. La frase de Confucio nos deja todo quieto, ¿no? Diciendo, ok, no hagamos nada para no molestarnos y qué sé yo. Jesús es todo lo contrario. Jesús nos moviliza a amar, nos moviliza a hacer cosas buenas como nos gustaría a nosotros que nos hagan a nosotros. Tampoco está diciendo el Señor, háganlo para recibir. Es decir, te voy a amar para que tú me ames. No está diciendo eso, porque el amor da sin esperar nada a cambio. Esa es la realidad del amor de Dios por nuestras vidas y nosotros lo compartimos de esa manera también. Si no está diciendo la actitud correcta es, me gustaría ser amado, me gustaría en situaciones así ser bien recibido. Si de repente llego a una casa, me gustaría que me atiendan correctamente, que me den la bienvenida. Entonces, cuando alguien viene a mi casa, tengo que hacer eso, darle la bienvenida, hacerlo sentir bien, que pueda sentirse parte del hogar, ¿no es cierto? Entonces, como me gustaría que me reciban, que me traten, que me amen, así yo debo ser proactivo y empezar a hacerlo directamente, ¿no? Entonces, esa es la manera que esto nos puede ayudar para tener las mejores actitudes con respecto a nuestro prójimo. Así que recordemos, el reino de Dios está en nuestro corazón para que nosotros podamos funcionar de esa manera, cuidándonos de aquello que no es correcto y poder hacer el bien según lo que diga la palabra de Dios. Esto está en nuestro corazón. Así que no pertenecemos a este sistema, somos peregrinos, extranjeros, que estamos pasando por aquí. Tenemos una doble ciudadanía, primero la celestial, después la terrenal, y vamos a aplicar todo lo que hemos recibido de parte de Dios, ese corazón diferente, para poder vivir en este mundo, ¿no? Y ese ciudadano del reino de los cielos empieza a tener un carácter diferente porque el Espíritu Santo trabaja en él. Y ese carácter empieza a reflejar el fruto del Espíritu, empieza a reflejar cosas que este mundo no tiene. Entonces, por eso llama la atención, por eso es sal, por eso es luz, porque evidencia cosas que no están normalmente en este mundo, ¿no? Ese amor desinteresado, ese perdón real, genuino, todo eso que sale de un corazón tratado por el Espíritu Santo. Así que eso lo vamos a evidenciar en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, a dónde vamos, ¿no? Inclusive hasta sin hablar, vamos a hacer sal y luz en el lugar donde estamos por nuestro buen testimonio. Así que cada día vamos a ser transformados por el Señor para ser sus discípulos. Recuerde que discípulo significa aprendiz, el imitador de Jesús. ¿Cómo es posible que nosotros podamos imitar a Jesús? Bueno, el Señor pone su espíritu en nosotros para que entonces podamos hacerlo. Así que hay capacitación sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros podamos cada día ser más como Jesús. Oramos por eso. Gracias, Señor, te damos por
tu palabra, gracias por tantos principios que se establecen en este Sermón del Monte. Gracias, Señor, por haber compartido esto, porque ahora lo estamos aprendiendo, entendiendo y aplicando en nuestra vida. Oramos, Señor, para tener tu mismo corazón, tu mismo sentir. Ayúdanos, Señor, a no condenar a las otras personas, sino a amarlas, a recibirlas, a actuar como lo harías tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar las reglas de oro siempre en nuestras relaciones. Señor, y contigo permanecer en oración, en búsqueda constante, sabiendo que todo viene de ti y que tú, Señor, te ocupas de cada una de nuestras necesidades. Con esa fe oramos, creyendo en ti, sabiendo que te tenemos a ti en nuestro lado, que tú nos sostienes de tu mano y avanzamos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ciudadano del reino, sigue siendo luz y sal donde el Señor te ha puesto. Siga bendiciendo a otros con la bendición que el Señor te da. Amén. Dios te bendiga.